Mis amados, allí donde está, reciba un gran abrazo no virtual, sino espiritual, porque aunque no lo hemos podido dar físicamente en estos últimos días, yo sé que usted está allí dispuesto para recibir pues este mensaje de parte de Dios, y eso se refleja en ese abrazo que suele dar el Señor. Allí donde usted está sentirá como brisa que rodea su cuerpo, no es más que el Espíritu abrazándole y haciéndole sentir la presencia que Él tiene dentro de usted, no fuera, sino dentro de usted. Así que es el momento de convocar al resto de la familia si no están, es el momento de tomar posición delante de una pantalla para recibir este mensaje, es el momento de despertar nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas y prepararnos para abrir nuestros ojos y mirar aquellas cosas que hasta ahora nosotros no hemos podido ver. Así pues, estoy muy agradecido de usted por esa oportunidad y por la frecuencia que tiene usted para estar pendiente de recibir este mensaje, y no solo este, sino todos los que ya hemos dado y que le servirán a usted también para edificar vidas de otras personas que están a su alrededor, así como los que son de su propia familia, que integran pues allí su hogar donde usted está. Así pues, estemos nosotros dispuestos para recibir el mensaje, y le ruego a usted, como suelo hacerlo, que no solamente se quede usted con el mensaje, sino que lo pueda compartir con aquellas personas que usted cree también que necesitan de la edificación del Señor, no de forma religiosa, sino de aquella forma que le va a servir para cambiar y transformar sus vidas. Por eso le ruego que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, usted se pueda suscribir, pueda compartir los mensajes y pueda ayudarnos a difundir el mensaje en las redes sociales, en los diferentes medios donde nosotros nos publicamos como El Señor es mi pastor. Así que si usted es miembro y está recibiendo este mensaje, pues no se quede con él, sino que lo comparta en sobreabundancia. Le estoy agradecido por toda la ayuda, por su oración, por su apoyo, por su ofrenda. Bendiciones para ustedes en cada uno de los hogares. Allí también a mis hermanos que están fuera del país, en todo lugar donde se encuentran, en Centroamérica, en Norteamérica, en América del Sur, acá aún en Europa, algunos que están por allá, y otras personas pues que también nos escuchan y que comparten este mensaje. Hay un pastor que me decía ahora que, oye, él estaba agradecido de escuchar también esta palabra. Él es de la India y ahora pues se encuentra viviendo en México. Hasta él también llegue esa bendición, y que él dice que es edificado con estos mensajes y que va a compartirlo con los miembros también que comparten con él en su ministerio. Así le ruego a usted también que lo pueda hacer. Toda parte de este mensaje que le puede edificar lo pueda compartir usted con el resto de su familia. Por eso agradecemos a usted esta forma también de ayudarnos, a compartir el mensaje, de llevar la palabra de Dios, de que el mensaje de Jesús, de Jesucristo, el Evangelio del reino de los cielos permanezca y sea perpetuo en nosotros, que nuestro estilo de vida sea conforme a esa palabra. Vamos a orar para que le demos gracias primeramente al Señor por estas cosas que van a ocurrir. Yo no suelo dar gracias para que suceda un milagro, sino porque creo que el milagro ya sucedió, y así lo puede hacer usted también esta oración que va a hacer. Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo y te doy gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste para darnos tu mensaje. Tú que estás en los cielos, te has dignado, Señor, a mirarnos a nosotros. Hoy te rogamos que venga tu reino, que se establezca en nosotros, que lo podamos nosotros compartir este reino que hoy nos da. Que no se haga, Señor, lo que nosotros queremos, sino que lo que tú has propuesto desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, que así sea, que a ninguno le falte absolutamente nada, que diariamente se acuerden de ti y que puedan clamar y que tú puedas responder, y que todos los días sepan, Señor, que tu mano está allí para sustentarle, que tu brazo, Señor, no sea cortado para darnos lo que nosotros necesitamos, que si algo hay incorrecto en nosotros, con tu palabra tú nos vas a enseñar
enseñar y tú lo vas a corregir. Que sabemos, Señor, que nosotros no somos perfectos y reconocemos que hemos pecado contra ti y solo contra ti. Y así pues nosotros, invocando el nombre de mi Señor Jesucristo, como tú lo pediste, pedimos perdón por esos errores. Asimismo te pedimos, Señor, que nos enseñe a perdonar también a los que nos han ofendido, a los que han fallado contra nosotros, los que han pecado contra nosotros. Y te rogamos, Padre, que no nos metas en tentación, porque tú eres el único que tiene el poder para hacer tal cosa. Tú eres el único que tiene el poder para llevar el alma de cada uno de nosotros al lugar donde puede ser destruida. Que ninguno tema, Señor, a mal alguno, que ninguno tema al enemigo, sino que deba temer a ti en todo momento, que eres el único que puedes enviar nuestra alma al lugar de fuego, al lugar donde arde el azufre, Señor, donde es el crujir de dientes y el lugar de lloro. Así pues, Señor, nosotros temiendo a ti, creemos pues que tú estás con nosotros, y pasemos lo que pasemos, nos vamos a levantar en la certeza de que estamos en tus manos, Señor, y que se va a cumplir tu voluntad, y que en cada una de las cosas que nosotros vivimos, por muy mala que sea, allí habrá una enseñanza tuya y habrá una victoria para nosotros hablar y testimoniar del poder y de la gloria que tú has derramado sobre nosotros. Que tu Espíritu se manifieste, Señor, levantando a tu familia, levantando a tu iglesia, levantando a los hogares, levantando a los pequeños. Que se levante tu ejército y pueda decir que hay victoria en Cristo Jesús. Que de aquí en adelante, Señor, nada nos detendrá. A pesar de las circunstancias y de las adversidades, iremos, pasaremos y venceremos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tal cual como en un momento dijo Abraham que él subiría con el muchacho que ofrecería en sacrificio, que él adoraría y volvería. Así pues nosotros también hoy nos levantamos para estar seguros de que te daremos la adoración, pero que volveremos, Señor, para confirmar la santa presencia de tu Espíritu en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Así te damos, Señor, la gloria y la honra. Te damos, Señor, la adoración por siempre y para siempre. Amados, allí donde está, también levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Todo ser humano, cuando nace con una capacidad que le es inherente al ser humano, la capacidad de asombro. Cuando un niño nace y sus ojos son abiertos y comienza a percibir, él se va asombrando de todas aquellas cosas que va conociendo, aquello que le va impactando. A medida que vamos creciendo, seguimos conociendo y seguimos nosotros siendo asombrados por todas las cosas que van teniendo sentido para nosotros, que vamos percatándonos que están allí, y aún más somos asombrados por la capacidad que tenemos para hacer cosas. De hecho, los adultos reconocen y aplauden, se alegran, se gozan de aquellas cosas que nosotros vamos descubriendo que podemos hacer, a pesar de que de adultos ya las hacen. Sobre todo si con esa poca edad, corta edad, podemos llegar a hacer cosas que aparentemente eran exclusivas o solo podían hacer los adultos. Desafortunadamente, a medida que vamos madurando, que vamos tomando más edad, que vamos creciendo, no sé por qué razón, vamos perdiendo la capacidad o ese asombro que nos producían muchas de las cosas, al extremo tal que se hacen común en nuestras vidas las cosas que sobrenaturalmente pueden ocurrir o que antes consideramos en ese momento de crecimiento y de madurez y de aprendizaje que íbamos teniendo. Parece que ahora eso se hace tan común que no nos llama la atención, no nos asombra.
por lo cual, sin darnos cuenta, nos vamos acostumbrando a lo que tenemos, a lo que somos, y nos cuesta entonces poder salir hacia otro parámetro, hacia otro ambiente, o la conquista de algo que es completamente diferente a lo ya existente. Cuando una persona se acostumbra a lo que tiene, llega a pensar que no hay nada más allá de lo que él conoce o de lo que él tiene. Le voy a repetir esto. Cuando una persona se acostumbra a lo que tiene, llega a creer que no le hace más falta o que no existe nada más allá de lo que él conoce o de lo que él tiene. Se conforma o se ajusta de forma tal a lo que existe que llega a creer que no se puede hacer nada más nuevo, que no puede ocurrir ninguna otra cosa, que dentro del razonamiento que él tiene no hay forma de poder hacerlo. Y esa es la pérdida de esa capacidad de asombro. Y nosotros luego de crecer, de madurar, no arriesgamos por algo nuevo, no arriesgamos por algo más, porque además de eso entra el legalismo y la religión en nosotros de una forma muy sutil que no nos permite a nosotros hacer algo diferente, sino a lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, no sabiendo que siempre vamos a ir haciendo cosas diferentes y cosas nuevas. Asimismo, yo le digo a usted que debemos aprender a leer la Biblia con ojos nuevos, a mirar o a entender cada versículo, cada frase que está escrita en nuestras Biblias con ojos nuevos, porque el Espíritu irá revelando a cada uno de nosotros la situación que debe ser cambiada, que debe ser superada a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos avanzando y no quedarnos con lo que ya conocemos. Por esa razón, nosotros vemos muy pocos milagros en nuestras vidas, o aunque los veamos a diario, los milagros, no logramos percibirlos porque damos por hecho que eso va a ocurrir. Naturalizamos a Dios. Y si nosotros naturalizamos a Dios, lo estamos limitando dentro de nuestro propio conocimiento o dentro de nuestro propio razonamiento, llegando a creer que Dios no puede hacer nada más de lo que nosotros conocemos. Por esa razón nos cuesta arriesgar o nosotros intentar por medio del Espíritu hacer aquello que a los hombres o al razonamiento del hombre le parece imposible, pero que por medio del Espíritu es posible. Leía una escritura y, como les digo, he aprendido a leer con ojos nuevos. Cuando yo digo que me encanta leer en la Biblia lo que no está escrito, es porque estoy viendo lo que leo con ojos nuevos. Me dicen cosas que hasta ahora yo no había visto, como vamos a ver algunas escrituras bíblicas hoy y que posiblemente usted no la había visto de esa manera, como suele ocurrir. A veces cuando estoy predicando suelo dar algunos versículos bíblicos o alguna enseñanza que me tiene el Señor con respecto a eso. Y es abierta tu entendimiento y tu mente de una forma tal que dices allí en ese momento, yo nunca lo había visto así. Y no lo habías visto así porque te acostumbraste. Y Dios no quiere nada de costumbre. Acuérdese de algo, las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Para cada día hay una misericordia. La misericordia de ayer no sirve para la misericordia de hoy. Para cada día hay una misericordia. Así que el milagro que tiene que ocurrir hoy, le toca hoy. No fue ayer ni es mañana, es hoy. Y si tú entiendes eso, sabes que tu vida, lo que va a cambiar tu vida, va a cambiar es hoy. No cambiará mañana ni cambiará en pasado. Es hoy, porque Dios obra es hoy. Dios es el Dios de hoy, de la hora, no del mañana ni del pasado, es hoy. Dios es un Dios de presente. Por eso Él dice, yo soy. Nunca dice, yo fui, ni yo seré, sino yo soy. ¿Cómo se llama Dios? Usted lo lee y dice, yo soy. Él envía a Moisés y le dice, cuando Faraón te pregunte, dile que yo soy, te envió. Jesús está en medio de una tormenta con sus discípulos y le dice, no tengan miedo, yo soy.
Así que Él representa siempre ese presente. Así, nosotros entonces, si leemos Biblia y nosotros nos acostumbramos a leerla literalmente, nunca veremos nada nuevo en esa Biblia. Yo estaba leyendo un pasaje en Lucas 10, 25, comienza ese pasaje, un pasaje muy conocido, un pasaje que posiblemente usted lo ha trillado y lo ha escuchado muchas veces. Y allí dice mi Biblia que se acerca un intérprete de la ley. Versículo 25, Lucas 10, se acerca un intérprete de la ley y le dice a Jesús, aquel hombre está allí y le dice a Jesús, ¿con qué heredaré la vida eterna? Él es intérprete de la ley, no olvide este detalle. Él es intérprete de la ley, pero le pregunta a Jesús y dice allí mi Biblia que lo hizo para probarle. Como posiblemente te van a probar a ti para ver si eres de verdad de Cristo, si conoces de la Biblia. Algunos que creen saber más que tú y se aprenden versículos que no aplican en su vida, pero que luego te vienen a preguntar a ti para ver si tú tienes la misma opinión que tienen ellos. Y si te equivocas te van a caer encima porque ellos no saben hacer sino otra cosa. Eso es lo único que saben hacer, no saben hacer otra cosa. Entonces él viene y le pregunta a Jesús para probarle, ¿con qué heredaré la vida eterna? A lo que Jesús le responde y le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito en la ley? Y él responde, entonces él le respondió a Jesús y le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Escuche bien que es el intérprete de la ley y es lo que él está respondiendo. Él le dice que para heredar la vida eterna tiene que amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo. Y Jesús entonces le dice, bien has respondido, ve tú, haz eso y vivirás. Luego dice mi Biblia allí, continúa, y dice que él, para justificarse, y esto me llevó a mí a preguntarme, ¿justificarse de qué? Para él justificarse, le dice a Jesús, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él es intérprete de la ley, pero mi Biblia dice que él lo está diciendo para justificarse. Porque él se dio cuenta de algo, que Jesús, él le preguntó a Jesús algo para probarle, y Jesús le hizo dar una respuesta, cuya respuesta no se hace verdad en ellos, porque no la practican. Póngame atención hacia dónde vamos con esto. Él no practica lo que dice la ley para que él pueda heredar la vida eterna. Y como sabe que él no practica eso, para justificarse, es decir, para decir que él no ama al prójimo como está establecido en la ley, le dice a Jesús prácticamente, como yo no sé quién es el prójimo, explícame para comenzar a hacerlo, porque yo hasta ahora no lo he hecho. Por eso le digo, vea o lea su Biblia con ojos nuevos. Así que le pregunta esto y él le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús ya no le responde según la ley, sino que le da una parábola. Y le dice que un hombre salió de Jerusalén y en el camino, si salió de Jerusalén, ese hombre era judío. Salió de Jerusalén y en el camino le asaltaron unos ladrones y lo maltrataron, lo golpearon y lo dejaron en el camino tirado y malherido. Y vino un sacerdote, lo vio tirado en el camino y no se detuvo, siguió de largo. Luego vino un levita, observe, un sacerdote
y un levita. El levita se acercó, miró que era un hombre que estaba allí maltratado y todo, y dio la espalda y siguió. Y luego vino un samaritano, era de Samaria. Y aquí es válido reconocer y entender, acordarse que los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se trataban. Eran como enemigos. Pero viene un samaritano y se acerca al hombre, venda sus heridas, las lava las heridas, las venda, lo monta en su asno, en su camello, en lo que sea que hubiese tenido, en su caballo, y lo lleva hasta un mesón, hasta una posada. Y luego, estando allí, le pide al mesonero, al jefe, al dueño de la posada, que cuide al hombre. Y le paga, le deja 2 denarios y le dice, cuídamelo. Y cuando vuelva, si alguna cosa hace falta o ha gastado de más, yo te la pagaré. A lo que viene el Señor y le dice entonces, le pregunta al intérprete de la ley, al fariseo este que está aquí, y le pregunta, ¿quién crees tú que hizo de prójimo para aquel que fue herido por los ladrones? ¿Quién te parece que fue el prójimo? Para enseñarle a él quién es el prójimo. Porque Jesús se lo enseña de esa manera, porque él lo conoce por la ley y sabe perfectamente quién es. Pero él no lo practica. Y se lo pone por ejemplo aquí. Y le dice, ¿quién crees tú que hizo de prójimo? Y él responde y le dice que aquel que tuvo misericordia de él, aquel que fue que le vendó las heridas, que lo llevó a la posada, que lo puso a descansar y que pagó por él su tratamiento. Y le dice Jesús, bien ha respondido, ve tú y haz lo mismo. Observa que Jesús no le está explicando y le dice, bueno, realmente ese es el prójimo. Jesús lo manda a hacer lo mismo, porque él no lo hacía, lo conocía, pero no lo hacía. Por eso los ejemplos que le pone es de un levita y de un sacerdote, y el tercero es un samaritano. ¿Por qué nosotros no vemos los milagros en nuestras vidas? Porque sacerdotes, levitas, fariseos, intérpretes de la ley, como lo quieran llamar, se acostumbraron a la religión y conocieron la letra, pero no la aplicaban en su vida, por lo cual le era muy difícil poder ver un milagro en su vida, porque ellos no actuaban en lo sencillo, ellos no obraban según lo que el Señor decía o lo que estaba escrito en la ley que teníamos que hacer. Porque la ley es esa, que ames a tu prójimo, pero tú no lo estás amando. Tú conoces la ley, sabes perfectamente de lo que se trata, pero eres incapaz de poder hacer eso, de tenderle la mano a alguien, de ayudar a alguien, de apoyar a alguien. Tú eres el que estás decidiendo qué cosa es lo que hay que hacer, a quién hay que ayudar, con quién hay que hacer algo. No la voluntad de Dios, no lo que quiere Dios que tú hagas. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, comenzamos a depender de nuestra propia fuerza, de nuestro razonamiento. Está entrando el legalismo y la religión y no nos damos cuenta de eso. Somos nosotros los que decidimos entonces a quién se ayuda y a quién no. ¿Cómo sabes que Dios no está tendiendo la mano para alguien que puede ser inclusive enemigo tuyo, como se lo pone como ejemplo allí el Señor? Porque le habla de un judío que fue afectado y el que le ayuda es un samaritano. Aquel hombre era intérprete de la ley y pretendía no saber quién era su prójimo. ¿Por qué? Porque nunca lo había practicado, porque nunca lo había hecho, porque nunca había enseñado tales cosas con su actuación. Él lo había enseñado solo por la ley y lo conocía por la ley, pero no lo practicaba. Entonces quiero que veas esto, que es lo que me muestra el Señor. Esa es una de las razones por la cual nosotros no vemos milagros de Dios.
Encerramos a Dios en la religión, encerramos a Jesús en la religión, encerramos el Espíritu Santo en la religión, y nosotros somos los que decidimos cómo tiene que actuar, cómo tiene que hacer. Casi que nos hacemos un Dios o le pedimos a Dios que sea nuestro sirviente, que sea nuestro siervo. Dios sirve a nosotros por medio de Jesucristo, según su palabra, pero no es nuestro sirviente. Tú no le pides a Dios lo que a ti te dé la gana. Dios es soberano y Dios comienza a darte a ti lo que Él dice que realmente tiene que darte. Cuando entiendes esto, te das cuenta del por qué tu vida no cambia, por qué no vemos más milagros, porque nosotros solamente nos limitamos a hacer aquello que nos acostumbramos. Llegamos a creer que porque vamos a la iglesia simple y llanamente, Dios tiene la obligación de respondernos, Dios tiene la obligación de atendernos y Dios tiene la obligación de darnos aquello que nosotros necesitamos y que pedimos. Pero esa necesidad no fue determinada por Dios, esa necesidad fue determinada por ti. Ese deseo, eso que estás pidiendo, está solo en ti. Tú no lo has puesto en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cuando es buena y es agradable y es perfecta? Cuando nos ocurre a nosotros lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien. Pero cuando esa voluntad de Dios, el problema viene cuando la voluntad de Dios nos hace pasar por una prueba dura y se pone de manifiesto la soberanía de Dios. Nosotros no aceptamos esto. Abra su entendimiento hoy. Porque usted de repente no ve lo bueno o no ve lo agradable cuando una persona, un familiar suyo cercano muere, o cuando usted pasa por una prueba de enfermedad o de escasez o de pobreza donde tiene que levantarse. Usted no ve la mano de Dios allí en eso. Usted normalmente lo que hace es decir que Satanás lo tiene azotado, que Satanás va contra usted. Pero déjeme decirle algo: Satanás no controla nada. No tiene ningún poder, siempre lo he dicho. No controla nada. A veces hay algunos que aprendieron erradamente por un evangelio o un evangelio de prosperidad en el cual yo no creo. Tengo la certeza de que Dios prospera, pero yo no creo en ese evangelio de prosperidad porque vengas a hacer pacto. O porque tú vas a arrebatar. Y inclusive hay alabanzas donde dice que yo arrebato de la mano de Satanás mi bendición, mi familia, mi hogar. ¿De dónde vas a arrebatar nada si Satanás no puede tener eso? Satanás no tiene eso. Me quitó una bendición, así que la voy a arrebatar. No te la puede dar. El que controla eso se llama Dios. Se llama Jesucristo. Se llama Espíritu Santo. Tiene que aprender eso. Otro día le voy a predicar acerca de eso. Pero tiene que aprender eso porque esa es la razón por la cual nosotros no vemos milagros en nuestras vidas. Nos acostumbramos de una forma tal que creemos que Dios no puede hacer nada más. Leemos literalmente la Biblia y no la aprendemos a aplicar en nuestras vidas. Por eso no vemos un milagro. ¿Acaso el levita no pudo haberse parado allí, o el sacerdote haberse parado allí, haber orado y haber hecho lo mismo y haber invocado el poder de Dios y ver que lo que estaba ocurriendo con esa persona era una oportunidad para un milagro? Pero no lo vemos así. Nosotros lo vemos como carga. Nosotros lo vemos como un compromiso. Nosotros lo vemos como una responsabilidad. Y no es menos cierto eso. Pero también puedo orar y puedo pedirle al Señor que muestre su poder y que lo pueda sanar, que lo pueda levantar, que pueda darme la fuerza, que pueda darme la sabiduría, la salida, lo que tengo que hacer con respecto a aquello que está ocurriendo allí. Pero tú no ves eso como una oportunidad para un milagro de Dios. Por eso el Señor viene y le dice a este hombre: ve tú y haz lo mismo. No que digas lo mismo, haz lo mismo. Lo mandó a que lo que él conocía, lo que él sabía que era el mandamiento, lo pusiera por obra, para que pudiese ver los milagros en su vida. Y no tan solo estar aparte y él pretender con lo que conoce vivir su vida como él cree que la tiene que vivir y no como Dios dice. Así que nosotros tenemos que estar alerta de todas estas cosas. Y esto ocurre porque la gente va perdiendo la conciencia de lo que es el obrar de Dios.
Y entonces llega un momento en que lo sagrado se vuelva común. Yo he llamado a este tema que lo sagrado no se vuelva común. Que lo sobrenatural de Dios no se vuelva común, no lo hagas natural. Que no naturalices a Dios. Que lo sagrado no se te vuelva común. La palabra sagrado significa que es inherente, que es propio, relacionado a la divinidad. Pertenece a Dios, pertenece a la divinidad, pertenece a Dios. Algunos lo definen como un aspecto consagrado a la religión. Pero como nosotros no somos religiosos, yo sé de dónde va eso. Entonces es algo que es inherente a Dios. Y cuando es inherente a Dios, el obrar de Dios es lo que significa que eso es sagrado. Y si es sagrado, es algo sobrenatural que está ocurriendo y que yo debo dejar que ocurra. Porque si es mi parecer, si es mi razonamiento, entonces yo entraré y voy a cauterizar mi conciencia. Quiero leer una escritura con usted que Pablo señala y le hace ver a Timoteo de lo que va a ocurrir y que es el Espíritu Santo quien lo pone en evidencia. Para que nosotros sepamos entonces que el Espíritu está hablando y de alguna forma nosotros nos estamos acostumbrando a lo que vemos diariamente. Y no nos acostumbramos a lo sobrenatural de Dios. Lo que debe ser normal para nosotros va a ser anormal para los que no conocen a Dios. Lo que debe ser natural para nosotros va a ser sobrenatural para los que no conocen a Dios. Entonces, ve esta escritura. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice allí, quiero leerlo con usted para que aprendamos a leer esto con ojos nuevos. Dice, pero el Espíritu, observe, pero el Espíritu dice claramente. Es el Espíritu, no lo dice Pablo, no lo dice Abraham Sánchez, no lo dice ningún hombre, es el Espíritu. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Señores, espíritus engañadores no son solamente aquella gente que puede hacer brujería, que pretende sacarte de la presencia de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo, que puede llevarte a otro camino. Pueden estar en la iglesia y ellos no ven un milagro del Señor a causa de su religiosidad y a causa de la costumbre y el razonamiento que tienen. Un espíritu engañador es el que enseña la palabra media. Es como este fariseo, como este intérprete de la ley, que conociendo la ley no la aplicaba, sino que se justificaba en que no sabía quién era, pero la repetía y se la aplicaba a los demás. Cada vez que él tenía la oportunidad, si era un intérprete de la ley, ¿cómo es que tú interpretabas eso para enseñar a los demás? Porque el que interpreta es precisamente porque tiene que enseñar a los demás. Entonces, vea de dónde salen los engaños. Gente que dice, como le dije al principio, yo arrebato de las manos de Satanás. ¿Qué vas a arrebatar de las manos de Satanás si Satanás no puede tener eso? Tenemos, como dice Pablo acá, lo siguiente, que ellos lo hacen por la hipocresía, dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, de embusteros, que teniendo cauterizada la conciencia, este es el problema. No hay conciencia de lo sobrenatural, sino que está cauterizada. Y si está cauterizada, tiene callosidades, tiene cicatrices que no se pueden volver nuevamente a restaurar, a renovar. Cuando tienes la conciencia cauterizada es porque eso está sellado, está cerrado. Tú no puedes abrir la conciencia para otras cosas que el Señor tiene para nosotros. No puedes ver ningún milagro, no puedes ver un accionar de Dios, no puedes ver un crecimiento de Dios, no puedes ver lo grande de Dios porque estás acostumbrado a tu razonamiento. Razonas de una forma tal que no le das chance, no le das oportunidad al Espíritu Santo a hacer lo nuevo que toca en tu vida, porque te acostumbraste a algo, conociste algo, aprendiste algo, vienes a la iglesia. Esto es como que la gente viene a la iglesia y sabe que tiene que alabar,
viene a la iglesia porque se acostumbró a que el domingo o el viernes, en el caso de nosotros, o cuando tenemos servicio, hay que ir. Y él no viene porque haya pasión por conocer, no haya pasión por acercarse a Cristo, por ser alguien que crece espiritualmente. Él viene porque viene a cumplir. Entra el legalismo y entra la religión. Y usted puede ver a veces a esas personas que están alabando y están allí en la alabanza y pueden decir que Él es el poderoso de Israel. Y él lo que hace es estirarse allí mientras la alabanza. Y después que se estiró y todo, y siguió, y aplaude. Y entonces, aleluya. Y está el pastor hablando, o el predicador está hablando, está dando el mensaje, y él está pendiente ahí, se estiró. O sea, algunos están allí pendientes y le preguntan al que tiene allá a su lado. Y le preguntan, ¿qué más, hermano? ¿Y cómo estuvo la cosa? ¿Y cómo pasó? ¿Y cómo has hecho tú con esta gasolina estos días? Y están dando el mensaje. Estás recibiendo, viniste a recibir el mensaje. Pero no te diste cuenta de que cuando tu conciencia está cauterizada, cuando está ocurriendo esto. Entonces es más importante preguntarle al hermano o a cualquiera que sea, ¿cómo le fue? ¿Qué le pasó? Dígame si le tiene algún chisme por ahí. Sí, cuéntame. Oye, sí, no, claro, sí, vamos a orar por eso, pero cuéntame completo. Y se te olvida recibir el mensaje. Hay algunos que hasta se quedan dormidos y de repente escucha alguna algarabía de lo que dijo el pastor y después se levanta él levantando la mano y dice, amén. Y lo que dijo el pastor es que se iban a morir todos. Pero se acaba de despertar, vino a dormir a la iglesia. ¿Por qué no se quedó en su casa? Hay gente que me ha dicho a mí ahorita, oye, cómo extraño la iglesia. Y sorprendentemente, varios de los que me han dicho que extrañan la iglesia, como que yo no supiera quién viene y quién no, pues soy el que está al frente de ustedes, eran los que menos asistían a la iglesia. Y ahora resulta que extrañan la iglesia. Es algo paradójico, algo que si lo pones en contraste, no sabes cómo explicar esto. Tienen la conciencia cauterizada. Ellos no entienden, ellos no pueden ver un milagro del Señor. Ellos no pueden hacer lo que Dios quiere. Porque si Dios quisiera hacer algo con ellos, en la forma o el estilo de vida que tienen, no le permiten hacer absolutamente nada. Son como este intérprete de la ley. Ven las cosas allí y ellos terminan haciendo lo que ellos creen que tienen que hacer. Cuando el razonamiento de una persona entra en su mente para compararlo con Dios, él no va a ver nunca el obrar sobrenatural de Dios. Porque el razonamiento se limita a lo que ya ocurrió, a lo que tú conoces. Y cuando algo parece imposible, tú no consideras nunca la mano de Dios metida allí. Y siempre he dicho que en la ecuación, cuando entra Dios, todo ocurre. Todo pasa. Y llegamos nosotros a perder el poder de haber recibido el Espíritu Santo para crecer y cambiar. Que nosotros no vemos la maravilla de Dios, se nos hace común. Una vez más le insisto, que lo sagrado no se les vuelva común. Que lo sobrenatural de Dios no lo vea usted como algo que es de costumbre, que usted da por seguro y por certeza que eso va a ocurrir. Y se hace algo donde usted no le da la gloria entonces a Dios. Es sorprendente cómo nosotros vamos perdiendo esa capacidad de poder ejecutar, de poder hacer, como le decía al principio, como cuando niños nos vamos asombrando, pues deberíamos seguir asombrándonos a diario de las cosas que hace Dios. El pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto, vio todas las maravillas de Dios. Se asombraba cada vez que Dios decidía hacer algo. Pero cuando Dios le ordenó a ellos que tenían que entrar a la tierra prometida, a pesar de que estaban los gigantes, ellos no quisieron entrar. Porque el Dios que habían visto obrar de todo poder, consideraron ellos que no podía hacer lo que a ellos le tocaba hacer. Así que nos cuesta a nosotros poder ver un milagro
porque atados a la letra como tal, a lo que conocemos, a lo que aprendimos, no entendemos que Dios puede hacer algo más grande, algo más poderoso y algo más continuo y más constante en nuestras vidas. Dios no hace más milagros en nuestras vidas porque nosotros no lo dejamos. Porque nosotros creemos que Dios es igual a nosotros. Dios no es igual a nosotros. Dios está por encima de nosotros. Es el creador de todas las cosas. Observe esto y me llama poderosamente la atención porque a veces el Señor puede apartarse de nosotros y nosotros no nos damos cuenta porque llegamos a creer que eso es tan usual en nosotros que no nos va a pasar nunca. El libro de Jueces, capítulo 13, habla allí de la escogencia, de cómo nace Sansón y de las instrucciones que se le dan a sus padres de cómo lo deben criar. Dentro de los cuales le dicen que no debe tomar vino, ni nada que sea derivado de vino, y que el muchacho es nazáreo, no debe pasar navaja sobre su cabeza. Capítulo 13, versículo 25, dice allí que cuando él creció, cuando él nació, entonces el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en Sansón. Ponga mi atención aquí. De manera tal que todo lo que hacía sobrenaturalmente Sansón era producto del Espíritu Santo que estaba en él. Te lee allí, él agarra un día y con una quijada de burro mata a 1000 filisteos. Y hace cosas extraordinarias. Con sus manos agarra a un león un día y lo mata tan solo poniéndole las manos en el cuello. Un león que pesa 3, 4 veces más que él. Y aquel hombre era temido por el poder que tenía. Eso lo usaba el Señor porque Él le había dicho que lo iba a comenzar a usar para salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero el hombre se acostumbró a que eso ocurría y llegó a pensar que eso le pertenecía a él y no que era Dios obrando en él. Observe, porque este es el meollo de todo eso. De todo esto que le estoy diciendo, el mensaje que Dios me dijo que le entregara a usted, que aprendiéramos a que Dios hace esas misericordias todos los días y está obrando todos los días, y que no es cuestión tuya, sino que le pertenece a Dios, y que Dios va a obrar como Él dice, y no como tú crees o como tu razonamiento te da. Observe esto, Él comienza a hacer toda esa grandeza que se conoce de Sansón, hasta que llega un momento en que él se va a la franja de Gaza y allá en Gaza se encuentra con Dalila. Usted conoce la historia. Dalila lo engaña, aquel hombre se enamora perdidamente y la primera vez vienen los filisteos y le dicen a Dalila que si hace que Sansón le diga cuál es el secreto de su fuerza, ellos le van a pagar a ella, porque ellos quieren destruir, quieren vengarse de Sansón, de las cosas que le ha hecho y que ellos no han podido todavía con él. A lo que ustedes saben, eso ocurre 3 veces, porque la primera vez le dice una cosa y luego vienen los fariseos contra él y él muy tranquilo se levanta y acaba con los filisteos. Pero no lees en ningún momento que él entendiera o supiera que ese poder no era de él. Y esto que te voy a enseñar te va a volar los tapones. La segunda vez vuelve a hacer lo mismo Dalila con él y él le vuelve a decir y se levanta igualmente como si nada y acaba con todos los filisteos. Hasta que llega una tercera vez en la cual Dalila le dice que él no lo ama. No la ama a ella porque no le ha descubierto su corazón, no le ha dicho las cosas como son, hasta que entonces él corre este riesgo. Y le dice él lo siguiente: todos y cada uno de nosotros siempre hemos creído que el poder de Sansón estaba en su pelo, ¿o no? Siempre hemos creído. ¿Por qué
falló Sansón? ¿Por qué le pasó esto a Sansón? Porque le cortaron el pelo. Dalila le cortó el pelo. Él le dijo: soy un hombre nazario dedicado a Dios y nunca se ha pasado navaja sobre mi cabeza. Cuando él se durmió, Dalila llamó a un hombre que le cortó las guedejas, o sea, le rapó el pelo, le rapó la cabeza. Y dijo esto, Jueces 16:20. Entonces, él dijo que como las veces anteriores, él se había quitado de encima a los filisteos, esta vez también lo haría. Lo sagrado se hizo común. Y aunque estaban ocurriendo los milagros, no los detectaba como milagros, sino que él pensaba que esa era su fuerza, que eso era por él, que él podía hacer todas las cosas. Mas dice ese versículo, lea su Biblia, dice ese versículo: pero Sansón no sabía que el Espíritu Santo se había apartado de él. Llegas a hacerte tan común que tú no sabes cuándo el Espíritu te deja, porque no has seguido la voluntad de Dios. No has hecho lo que Dios dice que debes hacer. Señores, el poder de Sansón no estaba en su pelo, ni en ninguna cosa que fuese de él. El poder de Sansón estaba en el Espíritu Santo que le había dado Dios. Así como el poder de Dios en nosotros está por medio del Espíritu Santo, no por alguna cosa que conozcas, no por alguna cosa que hagas, no por algo que a ti te parezca, no por tu razonamiento, tu conocimiento o cualquier otra cosa, sino porque a Dios le place en su voluntad derramar de su Espíritu sobre nosotros y hacer como a Él le ha parecido con cada uno de esos, cumpliéndose su palabra en todo y cada uno de aquellas cosas que dijo que iban a ocurrir. Siempre pensamos, Sansón le quitaron el pelo y perdió la fuerza. No, el Espíritu se apartó de él. Por eso cayó él. Por eso cayó Sansón. Porque lo hizo común, lo sagrado. No se dio cuenta de eso. No se percató. Por eso no pudo seguir viendo milagros en su vida. Por eso no sabía ni siquiera para qué le habían dado eso. Hay un poder que está operando en ti. Hay un espíritu que ha sido derramado en ti. Hay alguien con poder que habita. Jesucristo habita en tu corazón y dentro de ti. Y puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de todos los demás. Déjalo obrar a Él. Déjalo de meterle al razonamiento. Porque siempre que estés bajo ese razonamiento, nunca vas a poder hacer otras cosas. El razonamiento te va a decir a ti que no se puede. O que vas a hacer algunas cosas y no lo puedes hacer porque la norma, la regla está establecida. Pues Dios está aquí para hacer las cosas que el hombre no puede hacer. Pero no le damos cabida a Él. Por eso el intérprete de la ley, aunque conocía la ley, no podía ver un milagro. O no podía entender por qué tenía que ayudar a alguien. Como a veces tú no puedes entender por qué Dios me llamó a esta obra. ¿Por qué Dios me llamó o dicen que tengo un propósito? ¿Por qué Dios dice que yo puedo pastorear? ¿Por qué Dios dice que yo puedo predicar? ¿Por qué a veces el pastor viene y dice que yo soy el predicador de la palabra, que puedo usar esto, que hay poder en mí? No lo entiendo a veces. Porque no doy lugar al Espíritu Santo. Y mientras usted no le dé lugar al Espíritu Santo, difícilmente usted va a poder ver el obrar de Dios, el sobrenatural de Dios. Por esa razón nosotros no vemos milagros. Por esa razón no llegamos a creer. Llegamos a creer que solamente, no, yo voy a la iglesia y el Señor va a hacerme un milagro porque allí está el pastor. El Señor no necesita que esté el pastor para hacerte un milagro. No lo necesita. Yo ministro acá en la iglesia y a veces la gente se cae sin que yo tenga que tocarla. Es llena del Espíritu. A veces vas a hablar en lengua, a veces vas a saltar, aunque eso no edifica, pero es la muestra, es una señal de que el Espíritu se está moviendo allí. Y a veces nosotros vemos que hay cosas que están ocurriendo en nuestras vidas, sabemos que son sobrenaturales y en vez de seguir en eso sobrenatural, nos conformamos, nos aquietamos o lo damos por hecho. Damos más importancia a las cosas que nosotros sabemos hacer en nuestro razonamiento que en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabe cuál es el gran mal, el gran defecto
no sé ni siquiera cómo llamarlo, lo cierto es que es contrario a Dios, de la iglesia y de los hijos de Dios, de los que dicen ser hijos de Dios, o los mal llamados evangélicos. Yo siempre he dicho que no soy evangélico. Los que dicen ser cristianos al menos, para que esto le choque un poco. El cristiano, como cristiano, se acostumbró a que leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y quizás hasta orando, con eso me basta, con eso tengo la salvación. Y entonces se hizo reiterado, repetitivo, religioso. Se hace religioso cuando se hacen solo esas cosas, sin entender, sin discernir y sin lograr ver lo sobrenatural que Dios tiene para con nosotros. Se acostumbró a eso. Por eso se dicen evangélicos. Por eso inclusive se llaman cristianos. Pero resulta que Jesús no nos mandó a nosotros no a ser ni cristianos, ni creyentes, ni evangélicos. Sorpréndase. No nos mandó a nosotros a ser ni cristianos, ni creyentes, ni evangélicos. Nos mandó a ser discípulos. Y un discípulo es un seguidor. Un seguidor que hace lo que su maestro le enseña. El evangélico, el cristiano, se queda allí repitiendo las cosas que conoce dentro de la iglesia. Mas Dios no solo quiere eso, sino que quiere que tú crezcas, que tú cambies, que tú revoluciones, que tú hagas transformaciones, que tú muestres lo sobrenatural, que muestres lo grande, porque Él dijo bien claro: el que guarda mi palabra, ese es el que me ama, el que la pone por obra. Sí, Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero Él le dijo: si guardas mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, le dijo. Un discípulo, por eso yo digo que yo soy hijo de Dios. Porque el que es hijo reconoce a un padre. Y para reconocer un padre está dispuesto a obedecer lo que dice el padre. Y obedecerlo significa hacerlo, ponerlo por obra. ¿Me está entendiendo ahorita? ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no podemos dejar que lo sagrado se vuelva común? Sino que lo sagrado es lo que te va a hacer crecer, cambiar, transformar diariamente, todos los días, todas las cosas que tú sabes que tienes que hacer. Mucha gente todos los domingos va a una Biblia bajo el brazo y va a cantar coritos, a recibir una palabra que a veces, no sé si te ha pasado, ni siquiera te has preguntado si eso te edificó o no. Porque crees que Dios ha puesto un instrumento aquí para hablar, porque a Él le dio la gana de que hablaran nada más. Si está la palabra es porque necesita ser edificado, necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Así que debemos ser discípulos. Por eso Él dijo, fue a los discípulos a los que le dijo: el que cree en mí y guarda mi palabra, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores las hará. Eso lo hace un discípulo, eso no lo hace un creyente, eso no lo hace un evangélico. Eso lo hace un hijo de Dios que está dispuesto a obedecerle al Padre, que lo que le diga lo pone por obra. Por eso tenemos que aprender a leer, y de una manera completamente diferente, las cosas que nosotros hacemos. Vea, me va a dar un espacio para explicarte esto. Hay un don de multiplicación que está para la iglesia, está para todos nosotros. Ojo, no voy a hablar de dinero, porque el dinero siempre les he enseñado a esta iglesia que es consecuencia de, y ya dije que yo no creo en ese evangelio de prosperidad. Creo que Dios prospera, creo que Dios camina de una manera donde alguien, o es de una manera donde alguien que requiere de algo, Dios le da una semilla, Dios no le da el fruto. A no ser de que en su inmensa soberanía Dios lo crea así. Pero quiero que veas este mensaje o esta parte del mensaje.
En Juan 6 está el momento en que Jesús multiplica los peces y los panes y dice allí el encabezado que dio a comer a 5,000 varones. Pero quien contó allí le falló en la matemática, para que vea que la matemática de Dios no es la matemática que tú conoces. Es el único que puede saltar de lo absoluto, porque Él es sobrenatural. Y hay que aprender a entender la matemática de Dios. ¿Por qué digo que no fueron 5,000? Porque no se contaron ni las mujeres ni los niños. Y por lo general, casi siempre, en una iglesia, hasta donde yo sé, hay el doble de mujeres de los hombres que hay. Y por supuesto, los hijos. Y están los hijos. Así que allí se le dio de comer a 20,000 personas más o menos. Pero nosotros contamos los 5,000 varones. Ahora, vea esto que ocurre allí. Vea cuando no deje que el razonamiento impida que usted pueda alcanzar un milagro. Se lo voy a repetir, no deje que su razonamiento le impida recibir un milagro. Arriésguese. Crea. Alguien tiene que estar recibiendo esto hoy. Alguien está paralizado. Alguien cree que él no puede con el sueño que ha llevado siempre en su corazón. Que de acuerdo a las circunstancias no puede hacer nada. Que el razonamiento está donde te dicen, no, tú no puedes hacer eso. Eso es imposible. Las cosas están difíciles ahora. Y así como están, menos. Y resulta que cuando Dios, siempre he dicho, que cuando la mano de Dios entra en la ecuación, los resultados son diferentes a lo que esperas. Jesús, están los varones allí y dice mi Biblia que cuando Jesús levantó su mirada y vio aquella cantidad de gente que estaba allí, le dijo a Felipe, le preguntó a Felipe, le dijo, ¿dónde conseguiremos pan para darle? Es Jesús el que está preguntando, para darle de comer a tanta gente. Y dice mi Biblia que esa pregunta la hacía Jesús para probarle. Y Jesús te va a probar. Hoy te va a probar. Para probarle. Porque Él sabía perfectamente lo que había que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero te pregunta para ver cuánto razonamiento va a chocar con lo sobrenatural que Él va a hacer. ¿Cuánto tienes de tu conocimiento? ¿Cuánto vas a dejar entrar de tu propia carne que se ponga en contraposición o luche contra lo que va a hacer el Espíritu en tu vida y con todos los que tienes a tu alrededor? Te va a probar en eso. Observa, no es Satanás. No es Satanás el que hace tal cosa. Así que le pregunta a Felipe. Y a la vez le dice, ¿dónde encontraremos pan para tanta gente? Pero él se lo está preguntando para probarlo. Para probarlo. Yo suelo decir, eso lo podemos hacer. Y eso es fácil hacerlo. Y algunos se rascan la cabeza, se preguntan y todo. Y lo hemos hecho. Porque le he creído al Señor. No me he detenido. Sé que tengo una firmeza en la palabra y en la obra, en la visión que dio el Señor. Y si Él me puso a hacer esto, es porque Él tiene la mano metida en esto. Esto no lo puede hacer hombre, ni es de un solo hombre tampoco. Esta obra es de Dios y es de todo el pueblo que puso aquí. Así que Él prueba a Felipe. Y Felipe responde. Vea cuando el razonamiento está metido en nosotros. Posiblemente, no sé si Felipe le preguntó a Judas cuánto tenía en la bolsa. ¿Cuánto le quedaba por ahí? A lo mejor le dijo, dime la verdad, Judas, pues yo sé que tú guardas siempre algo ahí. Si hay 300, tú dices que son 200. Así que, oye, dime la verdad porque estamos aquí en apuro. Hay que comprar comida para toda esta gente. Tiene que salir de donde sea. El jefe mandó. Así que a lo mejor le dijo que había solo 200 denarios. Y dice Felipe esto. Aquí entra el razonamiento que le entró igual al intérprete de la ley. Él le dice, 200 denarios
no alcanzarían para comprar pan, para que cada uno de estos coma al menos un pedacito. 200 denarios no alcanzan. O sea, como el jefe Jesús dijo tal cosa, sí, vamos a apoyar de verdad la imposibilidad de que no podemos conseguir pan para todos. Así que, mira, 200 denarios no alcanzarían para comprar el pan y darle un pedacito a cada uno. Más aún, Andrés, hermano de Simón que está allí, escucha aquello y viene y dice esto, que aquí es donde quiero entrar, cómo se rompe esto, porque vas a entender por qué Jesús puso como ejemplo a un samaritano. Vea, viene Andrés y le dice a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 2 peces y 5 panes. Pero ¿para qué va a alcanzar esto? Si tú sabes que no alcanza, ¿para qué rayos estás abriendo la boca? El muchacho que está allí, nadie lo obligó a entregar su vianda. Nadie le dijo a él, mira, dame acá los panes que tiene. La gloria, o no se conoce el nombre, pero quizás él no pensó que 2000 años después estaríamos hablando de él, aunque no sabemos el nombre. ¿Por qué el Señor usó como ejemplo a un samaritano que no, ni el levita ni el sacerdote? ¿Por qué? Porque estos conocían la ley, el levita y el sacerdote, conocían perfectamente lo que había que hacer. Pero el samaritano no. El samaritano, como ese niño cuando crece con la capacidad de asombro, viene y va a actuar creyendo que allí puede ocurrir algo. Él está conociendo lo sagrado, no se le ha hecho común. Así que dice allí que este es un niño, un muchacho que está allí. Si es un muchacho es porque no había alcanzado, apenas tendría unos 12 años y quizás su mamá le había dado la vianda. Pero él decidió seguir con Jesús. Él decidió escucharlo y quizás habiéndolo escuchado sabía que aquel hombre tenía el poder para hacer cosas grandes, y si había que dar comida, entonces él sabía que con eso que daba iba a ayudar. Pero alguno tiene algo muy poco y lo primero que dice, ¿para qué voy a dar eso? Si eso no va a alcanzar para nada, eso no va a servir, eso no va a dar. ¿O no es ese el razonamiento que siempre aplicamos nosotros? Observe, nuestra lógica a veces va a chocar con la lógica de los demás. He visto un video por allí en las redes sociales donde un padre, lo hacen quizás a forma de burla de lo que está ocurriendo con la educación en este país, a distancia o vía internet, online. Un padre le está enseñando matemáticas a su hija y él dice, si hay 10 personas, tengo a 10 personas y solo tengo 5 naranjas y yo quiero que las naranjas, estas son las preguntas, y yo quiero que las naranjas me alcancen para las 10 personas, ¿qué tengo que hacer? Y la niñita le responde, jugo. Ahora, a usted le puede causar risa. ¿Por qué? Porque lógicamente usted esperó un resultado matemático donde ella debía decir, según lo que tú pensabas, que era partir las naranjas y darle la mitad a cada uno. ¿O no es así? Ni el padre, ni tú, ni ninguno esperaba una respuesta como esa que dio ella. Porque la lógica tuya también choca con Dios. Por eso Dios dijo que teníamos que ser como niños. Por eso no vemos milagros. Porque la lógica sustituye a lo sagrado. Y eso se hace común. Es lo que tú esperas en resultado.
Entonces, Andrés dice aquí, en este momento, que viene este muchacho y trae 2 peces y 5 panes. Y él dice, ¿y qué es esto para tanta gente? ¿Para qué abriste la boca? ¿Quieres agradar o quieres darte o quieres decir, mira, yo he hecho todo el esfuerzo, pero bueno, lo que conseguí fue esto, ahí no podemos hacer nada? Pero yo hice algo. No, hay alguien que tiene más fe que tú. Está un muchacho aquí. Y es entonces el don de la multiplicación que debes creer, que debes entender. Eso era quizás el almuerzo de ese muchacho, la cena de ese muchacho, o quizás el comerse un pez y 2 panes hoy y otro mañana o más tarde, su almuerzo y su cena. Pero él dispone de algo que sabe que puestos en las manos correctas, no solamente le van a sustentar a él, sino a todos los que están allí. ¿Puedes creer eso? Solo los que entienden o reciben ese don de multiplicación pueden decir amén. Él los entregó creyendo. Y Jesús dice, tráemelos acá. Da gracias, ocurre algo que debemos entender nosotros. Jesús da gracias al Padre por un milagro que ante los ojos de los hombres no ha acontecido, pero para Él ya ocurrió. Les enseñaba en una prédica pasada que la fe no consiste en que Dios va a hacer un milagro o en creer que Dios va a hacer un milagro. La fe consiste en creer que el milagro ya fue hecho por Dios. La fe consiste en creer que el milagro ya fue hecho por Dios. Así que Jesús, si usted lee su Biblia, Jesús le da gracias al Señor por el milagro que ya hizo, no por el que va a hacer. Y después lo que hace Jesús es ejecutarlo. Y por si quedaban dudas, recogieron 12 cestas de las sobras. Le dieron de comer a todos. Se llenaron, quedaron tendidos allí. Y sobraron 12 cestas. A cada uno de los apóstoles que lo acompañaban, que era 12, le tocó recoger una cesta para que no siguieran pensando lógicamente, para que no entrara su razonamiento, para que supieran que el Dios que estaba presente allí podía hacer maravillas, podía hacer grandes cosas. Y no solamente de la forma como ellos creían, sino como a Dios le parecía. Jesús sanó a muchos ciegos. A varios ciegos, lea su Biblia. Sanó a varios ciegos. Pero cuando yo leo mi Biblia, observo lo siguiente. A ninguno de los ciegos que le devolvió la vista lo hizo de manera igual. Y me preguntaba yo, ¿a qué se debe esto, Señor? La multiforme, si se quiere, gracia de Dios para hacer lo que sobrenaturalmente Dios puede hacer, queda abierta para que el que entienda, para que el que oiga, sepa y escuche lo que dice el Espíritu, que lo puede hacer de forma diferente. El milagro que hoy está ocurriendo en mí puede ocurrir de manera diferente en otro. Por eso el don de multiplicación que Él hace en mí puede ser diferente en otro que lo está escuchando, que está recibiendo y que sabe que ahora Dios lo puede hacer. Porque el milagro que tú vas a recibir no se tiene que parecer a ningún otro que ya haya ocurrido, sino que contigo es un milagro especial, es único, porque usted es diferente. Hasta donde yo sé, cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Aún tus dedos, no hay ninguno igual. Tus dedos son diferentes. El pulgar derecho es diferente al pulgar izquierdo. El día en que Dios te hizo a ti, rompió el molde. Tú eres único y contigo hará las grandes cosas que Él dijo que iba a hacer, no pareciéndose a cómo las hizo con otro. Si no entendemos esto, no veremos la gloria de Dios. Observe, quiero terminarle con esto. En el libro de Lucas,
capítulo 13, llega un momento en que el Señor entra a la sinagoga y hay allí una mujer que tiene 18 años. Tiene 18 años con un padecimiento. Está encorvada, está jorobada, lo que nosotros conocemos como jorobado. Entonces, aquella mujer tiene 18 años allí. Y Jesús se queda observándolo. Y dice mi Biblia que ellos estaban pendientes allí a ver si la sanaba en día de reposo. Y Jesús, cuando la ve, inmediatamente le llama y le dice, le impone las manos a aquella mujer, le dice que está sana. Y en aquel momento la mujer se enderezó y todo el mundo quedó atónito. Pero observe esto. Observe cómo entra el razonamiento e impide que nosotros recibamos milagros. Cómo hacen los religiosos que lo sagrado se vuelva común. Cómo lo escriben y cómo lo normalizan. Dice el versículo 14, dice allí que el sacerdote que estaba allí, el principal, el miembro del Sanedrín, el intérprete de la ley, el fariseo que estaba allí, él dice, hay 6 días en la semana en los cuales se puede sanar. Y este viene a sanar justamente en el día de reposo en el que no se puede hacer nada. Usted conoce quizás lo que dijo Jesús posteriormente. Esta es una hija de Abraham. ¿Acaso ustedes el día de reposo no sueltan un buey para que vaya y paste y descanse y lo llevan a beber agua? Y a esta hija de Abraham que tenía 18 años como esclava de Satanás, no había que dejarla libre y nadie le pudo decir nada. Pero lo que quiero que vea es esto donde vamos a hacer énfasis. En ese versículo 14, que la gente cuando se hace religioso, cuando cree que ha normalizado las cosas, dice como dijo este señor: esto no puede ocurrir tal día. Esto tiene que ocurrir en los días en los que yo conozco y en los que yo digo. A mí no me puede ocurrir un milagro en la noche o en la mañana. No, eso tiene que ocurrir es a las 10 de la mañana porque es el momento en que el pastor está predicando. La palabra que vas a recibir, ella se va a hacer verdad cuando tú la creas. Y no me importa si es de noche, si es en la mañana, si es en la tarde o a la hora que sea, o en el lugar donde estés o con quien estés. En el momento en que llegue la revelación, en el momento en que recibas la palabra, en ese momento aquella palabra se hará verdad. La que te han dado, recibirás en ese momento y el milagro se hará verdad. Cuando decidas cambiar, porque cuando tú entiendas y sepas eso, entonces sabrás que habrás cambiado por dentro. Y si has cambiado por dentro, la palabra que dio Dios se ha de manifestar y ella mostrará el poder, lo que trae esa palabra. Las semillas que te sembraron dará los frutos y los ojos de los hombres la verán en el nombre poderoso de Jesús. No hay un día específico, no hay una hora específica, sino cuando la soberanía de Dios se manifieste, en ese momento nosotros vamos a recibir. Y estoy seguro que lo que viene de ahora en adelante, y habiendo recibido este mensaje, entonces sabrás que lo que viene es la gloria de Dios, que lo que viene es grande y que nadie te va a detener de aquí en adelante, así como no detendrán esta iglesia. Pues de aquí estamos seguros que vamos a impactar al mundo en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo y yo te doy gracias porque muchos desearon, Señor, conocer lo que tú hasta ahora nos estás mostrando. Revélate a nosotros aún en mayor profundidad. Muéstranos los secretos de tu corazón y muéstranos el camino en el que debemos andar. Si andamos contigo a diario, sabemos lo que va a ocurrir. Lo sobrenatural será lo normal para nosotros. Y no pretenderemos en ningún momento que lo sagrado se vuelva común, sino que sabemos en todo momento que andaremos en lo sobrenatural, que andaremos en tu poder y que el Espíritu que mora en nosotros, que tú nos diste, del cual nosotros somos el templo, para ese Espíritu, Él se mostrará y te dará la gloria. Él exaltará tu nombre por sobre todas las cosas y seremos conocidos verdaderamente como tus hijos porque somos obedientes a tu palabra. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, porque ¿a quién se la daremos, Señor? Si a ti te plació revelarnos tu palabra.
A ti te ha placido, Señor, levantarnos, porque el que cree ciertamente, Señor, verá tu gloria, como dijo Jesús a Marta. No te dije que si creías verías la gloria, pues veremos tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.